En esta clase de conferencias casi todo el mundo espera tips. Yo les voy a hablar de una forma más epistemológica, antropológica e incluso psicológica de cómo es que surge, y me gusta porque empata con la exposición anterior. La gran preocupación es esta inicialmente. Sí existen pautas claras para orientar en el manejo de la alimentación de los hijos. Y nos encontramos con estas escenas, solamente quiero que lo observemos. Pero entonces volvemos a nuestra pregunta inicial. Como vieron ustedes, entonces todo está lleno de colorido, ¿sí? Pero para esto que les estoy mostrando aquí requiere tiempo. Entonces me he planteado el siguiente esquema. Ya los gastropediatras y los médicos me dirán, hombre, ¿en dónde investigaste esto? Porque realmente pienso que inicialmente el trabajo inicial es organismo y embrión. En el organismo y embrión se da una situación nutricia, donde el beneficiario es uno, el embrión, ¿sí? Por eso hay que calcificar a la madre, etcétera. Hay que ayudarle a ese organismo a que él también se nutra de fuera, pero realmente el que se está sirviendo de esa función es el embrión en una función nutricia inicialmente. Continúa, la madre y el feto adquieren una relación simbiótica. Simbiosis es un organismo y otro organismo, pero completamente diferentes, donde el uno se nutre del otro, viene el mismo principio, pero a beneficio de uno. Entonces se da esa relación simbiótica donde el feto se alimenta de la madre, necesita de la madre. Está esa relación única, como si fueran uno. En una tercera instancia, la madre y el bebé. Aunque la madre, cuando ve al bebé, es donde actualiza su condición de madre. Realmente antes de nacer el bebé se le dice madre, pero donde es reconocida socialmente es cuando ya el bebé está ahí. Pero lo mismo, en el bebé hay una relación simbiótica donde el bebé simplemente ve la manifestación de la madre como una extensión suya, no como algo aparte. Entonces, como es una extensión suya, toda la referencia a la madre, hago una salvedad aquí, madre o figuras maternas, ¿sí? Porque no vamos a llegar a esa función que entonces el problema grande es la madre trabajadora y etcétera, sino es realmente el que ejerce esa figura. Entonces el que ejerce esa figura también se da una relación simbiótica. ¿Por qué una relación simbiótica? Porque son dos organismos diferentes y donde uno recibe del otro, pero no se establece entre uno y otro una diferencia. Continuamos, a beneficio de uno solo, a beneficio de el bebé.
Siempre va a ser a beneficio del bebé. Sin el cuidador, el bebé realmente no estaría ahí. ¿Qué quiere decir desde la función nutricia hasta el estado simbiótico? ¿Qué quiere decir? Que todas las manifestaciones afectivas, relacionales, etcétera, ¿sí?, se comparten entre ambos, se mantienen entre ambos y el niño la establece como una proyección. Es más, algunas mamás uno las encuentra en el consultorio, en clínica, y le dicen, mire, es que está enojado, niño de 2 meses. Ah, está enojado, tiene rabia, es que tiene estrés. Es que así se pone cuando tiene estrés. Entonces dice uno, ah, interesante. Claro, entonces han salido algunos más vivos que yo y ya tienen salacunas para prevenir el estrés en los bebés. Salacunas para, etcétera. No hay tal. El estrés, se establece esa relación simbiótica y el estrés es el de la madre, sino que se lo bota todo al hijo. Entonces, ¿qué quiero decir hasta el momento? Que la función uno a uno, cuando yo hablo uno a uno, madre, hijo, feto, embarazada, era ahí, organismo, embrión, ¿sí?, se unifica y no se separan, se mantienen muy unidos, y esa relación que establece el uno se la va proponiendo al otro. Ejemplo, está embarazada y estamos esperando un niño, nació una niña. Ya hay una carga usted, nutricia, simbiótica, que se la bota todo a su hijo, y entonces en ese momento se establece esa relación. Y así muchas cosas. Yo quiero que usted sea el hombrecito de la casa, le dicen. Entonces, ¿cómo a veces se mantiene esa relación simbiótica? ¿Cuándo se mantiene una relación diferente? Cuando empieza a ejercer un principio de individuación, donde el niño empieza a entender que el otro es otro y yo soy yo. Cuando empieza a entender el otro es otro y yo soy yo, es cuando la familia se establece y ya sabe que la madre es otra. Y no es una proyección de sí mismo, ni una proyección de su organismo, ni una proyección de sus extensiones. Porque a veces la madre se llama, las extensiones de la madre realmente son las manos de los niños. No es otra cosa la función que desempeña en esa relación simbiótica. Entonces se da una mutualidad. Pero lo que yo quiero mostrar inicialmente, cuando hablo de organismo embrión, incluso a nivel unicelular, lo que quiero decir es que se está dando una manifestación interna, un desarrollo y un movimiento ahí que se está generando biológicamente para impulsarlo aquí abajo a la mutualidad, para hacerlo un ser social. En otras palabras, lo biológico es social, es lo que quiero decir. Hay alguien que ha hablado de la función matricia de las madres y la función matricia de los cuidadores, que es el doctor Humberto Maturana y Francisco Varela, que inicialmente hablaron de la autopoiesis, o sea, cómo a veces los organismos se autorrecrean, pero él hablaba de algo que me parecía muy importante para hoy. Los seres humanos somos seres sociales, pero vivimos nuestro ser biológico, o sea, a nosotros nos ha equiparado ser sociales es lo biológico, en el sentido de que molecularmente empezamos a compartir, a generar unos movimientos donde una célula genera a la otra y la motiva y la modifica, etcétera, etcétera. Por tanto, lo biológico genera algunos fenómenos sociales. Eso es. Entonces, imagínense pensando en la función nutricia simbiótica y la relación mutual con respecto a esto. Las familias, en el momento de la alimentación, cuando se convierte en una discusión en la familia, ejercemos una función nutricia, simbiótica o no nutricia, o es mutual.
Entonces, ahí es donde les voy a dejar el quiz todo el tiempo a ustedes. Esa madre, esa cuidadora, ¿qué papel está desempeñando? Mire que empato muy bien con la exposición anterior. Hasta que no acabes de comer, no podrás salir a jugar. Le ponemos ultimátums. Espérese un momentico, hay que ejercer una función nutricia, pero mutual y para la sociedad. Entonces quiere decir que esos ultimátums lo único que van a servir es para que el niño los pueda utilizar más adelante. Ya les digo cómo. Entonces estoy muy de acuerdo con el exponente anterior. Claro, porque el componente madre, y hay que reconocer esa madre o cuidadora o cuidador, creen o tienen esa misma sensación o esa ansiedad y se la transmiten a sus hijos, y eso no es suficiente. La obsesión de las madres sobre el peso de los hijos, los sobornos, los castigos, las comidas, que son espacios para comunicarse, o sea, donde se puede ejercer esa función completamente de individuación. Pero lo que yo quiero tocar, antes de que me toquen la campanita, que son más frecuentes los trastornos alimenticios cuando no establezco o no se empieza a ejercer en toda esa función lo biológico. O sea, parece ser que nosotros tenemos toda una herramienta y estamos tan equiparados para vivir socialmente, pero para vivir la individuación. Aquí llegamos a esta parte. La alimentación se debe hacer de un modo personalizado. Yo no sé quién inventó el tetero, pero el tetero con mamilita. Fue alguien que necesitaba mucho tiempo y no dedicarle a sus hijos, porque le pone una almohada aquí y otra acá y simplemente él mismo, hasta que hay niños muy pequeños que ya vienen con la herramienta y ya ellos sostienen solos el tetero. Hay otra función que a mí me pareció que era la última diapositiva que les mostraba, la función del tetero con cuchara. Existe, pero ese ¿qué nos exige a nosotros? Tiempo y dedicación en la alimentación a ese bebé. ¿Por qué? Porque realmente cuando estamos abiertos a la vida, inicialmente como bebés, lo único que entendemos es que el cuidador es una extensión, y hoy lo decía, en nuestras manos. Entonces, nuestras manos tienen que estar con nosotros, enseñándonos a cómo comer. Y sobre todo porque la función nutricia no se establece solamente en cuanto a la alimentación, sino se establece ya en cuanto a la relación social. ¿Qué quiere decir? Entonces quiere decir que la mamá cuando esté amamantando, cuando está amamantando, acuérdese que cuando el bebé nace hay una liberación de oxitocina que ayuda a que el bebé se acople o estén más juntos. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando se amamanta el bebé, tiene que sentir placer la mamá amamantando al bebé, y por tanto ese placer la lleva a dirigirle y a decirle a su hijo: te amo, te quiero, te esperaba, etcétera, 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 y todas esas manifestaciones de amor. Hice una pregunta que para todos puede sonar simple. Pusieron a un niño en la incubadora y yo le decía al médico, le decía: y no podemos decirle simplemente a ese niño: tranquilo, te queremos, te amamos, eso es suficiente para que nazca. Dijo: no, por favor vaya metiendo las manos ahí, le dijo al padre, y vaya acariciando, lo que eso es lo que yo necesito para que esas funciones empiecen a... ¿Por qué? Por ese mismo sentido que es biológico y que necesita de ese otro para poder formarse. Entonces, algo que nos ha regalado la escuela y nos ha regalado todo este sistema, es que en lugar de aprender nosotros que la función ¿era qué? ¿Cómo se establece la función con el otro?
por contacto, caricias, etcétera, y entre más crecemos vamos perdiendo ese contacto que fue el que inicialmente nos dio y nos proporcionó a nosotros ese abrirnos al otro. Bueno, no tenía que quedarme yo, si hay que establecer horarios, así nos duela, ¿sí? Si hay que respetar los horarios de comidas. Mire lo que nos pasa con el engaño del chantaje o los juegos para obligar a comer al niño, nos lo volvemos en un pequeño tirano. O sea, no lo obligue a comer, no lo chantajee, no le diga otra cosa, déjelo. Ya si lo ves demasiado delgado, sí preocúpate, ve al médico, el médico es el que nos puede decir, oiga, mire, aquí está por debajo de la curva, venga, revisamos. Y estoy muy de acuerdo que, mire que lo biológico y lo psicológico tienen mucho que ver. Insisto, no obligar. Ojo, yo soy de los que digo que no hagamos campañas del no, 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 porque cuando decimos no, el no y no, no más no es sí, es una afirmación. Entonces tú entre más le dices a tu hijo no va, no va, no va, le estás diciendo por supuesto, por supuesto, por supuesto, ve. Cuando realmente necesite comer tendrá apetito y lo mostrará claramente. Horas. La cantidad se irá nivelando, qué bueno que entendamos eso. Aquí entra otra situación que quería tocar antes, que me digan ya nomás, es salud mental. Mire que antes hablábamos de la salud física, salud mental, cuando ya existe esa relación, ya se implica la salud mental y la alimentación, y esa función nutricia fisiológica. Miren esto, lo peor que podemos hacer. Quiere decir que querrá más los dulces que lo otro, porque nosotros le estamos llevando a que, claro, los dulces son mejores gracias a ese mismo grado de importancia que le estamos dando. Y por último quiero hablar del nivel emocional. El nivel emocional, cómo influye en la conducta alimentaria, ¿sí? Y yo puedo modificar esas emociones o estados de ánimo, pero sí influye mucho en esa situación alimentaria, ¿sí? Y termino con estas imágenes. Esto es agradable. ¿Por qué? Porque se debe entender que es una función social, una función que me acerca al otro, una función que me ayuda en esa manifestación del otro, sin caricaturizar, por supuesto, la función del comer. Muchas gracias.